Hoy vamos a hablar de la comunicación institucional como una herramienta de gestión y de educación. ¿Por qué decimos de educación? Porque vamos a ver algunos elementos nuevos más allá del tradicional mensaje emisor y receptor. De los esquemas que nosotros conocemos, básicos como el emisor, mensaje, receptor, otros que agregan el canal, el código, el contexto, la retroalimentación que siempre hay en la comunicación, nosotros vamos a resumir en un concepto breve que dice que la comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes. Vamos a analizar la comunicación hacia afuera y la comunicación hacia adentro de la institución. Vamos a empezar por la comunicación hacia adentro. Tenemos que hablar de una comunicación que surge después de la Segunda Guerra Mundial con los movimientos revolucionarios que aparecen en la Revolución Cubana en el 59, Brasil en el 64, Chile en el 73 y Argentina en el 79, que es la comunicación popular, que incluso Paulo Freire habla de un instrumento de liberación, comunicación popular o alternativa. ¿Por qué instrumento de liberación? Porque hasta entonces la educación, sobre todo, utilizaba la comunicación bancaria como donde había un banco de datos y los docentes hacían una bajada de esa información y el receptor, los educandos, no podían transformar ese banco de datos. O sea, se recibía, pero no podía haber una retroalimentación. Lo mismo hacían los medios de comunicación con la sociedad. Había una bajada de información, pero no había una participación social en esa comunicación bancaria. Entonces, como oposición a esa forma de comunicación y tomando la idea de Freire, el argentino Mario Kaplun trae lo que se conoce como la comunicación transformadora. Mario Kaplun era radialista, se conoce como educomunicador y escritor argentino. ¿Qué es lo que hace? Implementa un término que no es de él, sino del canadiense Jean Cloutier, que se conoce como EMI-REC. ¿Y qué formula el concepto de EMI-REC? Que todo ser humano está dotado y tiene derecho a participar en el proceso de comunicación, actuando alternativamente como emisor y receptor. Entonces, los receptores, y nosotros hablando de educación, los educandos, no solamente reciben información, sino que además tienen la posibilidad de transformar ese banco de datos. Para entender cómo se aplica esto en nuestra institución, vamos a hablar de las estructuras de organización de Scout Argentina, desde el grupo Scout, los consejos de distrito, de zona, los organismos donde se toman decisiones. Acá es donde se integran los jóvenes, no solamente se incluyen. Incluir es meter algo adentro, dejarlo ahí. Integrar es darle participación. Por eso hablamos de la integración de los jóvenes en todos los órganos de toma de decisiones, en todos los órganos de organización, ¿sí? Y vamos a ir más abajo que el grupo Scout, o más arriba, según la pirámide invertida, que es la rama. Antes, los adultos bajaban las propuestas e ideas de actividades para realizar y cuándo se iban a hacer. Construían el programa y los jóvenes participaban recibiendo esa información y asistían a lo que se les proponía. Hoy, ese ciclo de programa se construye con la participación activa de los jóvenes. Son ellos los que dicen qué actividades pueden hacer y son ellos los que deciden cuál hacer primero, cuál hacer segundo, tercero, cuándo hacer su campamento, dónde hacerlo o sus proyectos. Ahora vamos a hablar de la comunicación hacia afuera. ¿Qué tenemos que prestar atención cuando hablamos de la comunicación extrainstitucional? 3 preguntas. ¿Para qué comunicamos y cómo comunicamos? La primera pregunta nos va a responder la política de comunicación, información e imagen de Scout Argentina. En las tarjetitas que yo les di, hay un drive donde van a encontrar documentos como este y que yo les recomiendo que lo lean, porque sobre todo si ustedes van a ocupar funciones de gestión, ustedes
se van a comprometer no solamente a cumplir y hacer cumplir el estatuto y el reglamento, sino que además las políticas nacionales de la asociación. Y esta es una de las políticas, que en su objeto, yo voy a tomar un párrafo breve, nos responde esto de para qué comunicamos. Y comunicamos para hacer conocer nuestra asociación en la comunidad, generando una opinión pública favorable que posicione a Scout de Argentina como una organización educativa, juvenil y nacional. Presten atención porque ahora nosotros en grupos, de acuerdo a los numeritos que les tocó en la tarjeta que recibieron, van a tener que analizar, de acuerdo a lo que saben ustedes, a lo que vieron en las redes, a lo que vieron en las carteleras, a lo que vieron de la comunicación que existe actualmente en sus grupos, en sus distritos, en su zona. El grupo 1 va a analizar cuándo, en qué publicaciones se muestra nuestra institución como una organización educativa y cuándo no se muestra como una institución educativa. El grupo número 2 va a apuntar en qué publicaciones cree que nuestra institución se muestra como una organización juvenil y en cuáles no se muestra como una institución juvenil. Y el grupo número 3 va a analizar en qué momento se genera una opinión pública favorable y cuándo no se genera una opinión pública favorable en Scout de Argentina. Les doy 10 minutos para que se junten, lo hablen, apunten 2 o 3 ideas y después lo vemos. Ahora bien, vamos a ver otras 2 preguntas. ¿Qué comunicamos y cómo comunicamos? De acuerdo a lo que ustedes estuvieron hablando, van a ver que una cosa es el mensaje, que es la foto que yo publico en las redes o el texto que publico, ya sea en las redes o que mando a una radio o por cualquier otro medio de comunicación. Pero también dice mucho cómo lo comunico. Lo que se ve dice tanto o más de lo que se escucha. La forma en la que yo hago una publicación en Facebook, en Twitter, en Instagram, en cualquier red social, dice tanto o más que el mensaje que yo intento dar. La forma en la que yo hablo, la forma en la que se mueve mi cuerpo cuando hablo, dice más de lo que yo pretendo decir con mi mensaje. Eso tengo que tener en cuenta, sobre todo a la hora de trabajar con la comunicación institucional. Tenemos que pensar que nosotros estamos haciéndole hablar a esa persona. Cuando hablamos de cómo comunicamos hacia afuera, yo voy a hacer hincapié en las redes sociales, que son las nuevas herramientas o las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y vamos a hablar de la narrativa digital, porque en realidad lo que nosotros hacemos es contar historias. Con una foto, con un texto, estamos contando historias. Y es que nuestro cerebro está preparado para construir, está configurado para construir relatos. Nosotros cuando hablamos, permanentemente contamos historias. Las personas, cuando narran su historia personal o social, hablan como construyendo el camino hacia la redención, como una aventura o como una epopeya. Cuando hablamos de nuestras instituciones o cuando le hacemos hablar a nuestra institución, hacemos exactamente lo mismo. ¿Y por qué contamos historias? ¿Por qué de esta forma? De todos los estímulos que recibimos a diario, nuestro cerebro destaca lo que contiene un patrón narrativo. Los relatos, además, están unidos a otro elemento fundamental, que es base de nuestra humanidad, que son las emociones. Por eso, ustedes habrán notado cómo contamos las historias a través de las fotos en las redes sociales, a través de los pequeños textos que hacemos, ya sea en Twitter, en Facebook.
Ahora lo que tenemos que empezar a prestar atención es qué emociones producimos, o si las producimos, porque si no lo hacemos, el efecto no va a ser el mismo. Y ahí venía lo que yo les decía al principio, por qué la comunicación termina siendo también una herramienta de educación, precisamente por estos elementos nuevos que son el pensamiento y las emociones. Este profesor que yo les decía, Sebastián Sáenz, habla de la memoria y la pedagogía. De todo lo que dice yo les traje 4 conceptos nada más para resumir y para que entiendan el efecto que producen esas historias que nosotros contamos hacia afuera. La mente produce pensamientos, pero también emociones. La construcción de significado es un proceso al menos dual, a la vez racional y emocional. Es decir, cuando nosotros escuchamos una historia o escuchamos a alguien que nos habla, no solamente construimos un significado con la razón, con lo que estamos escuchando, sino también con lo que nos hace emocionar. Y la información que nos emociona penetra en nosotros con más rapidez y eficacia, y es la que finalmente permanece con nosotros, la que recordamos. Si nosotros logramos emocionar a nuestro receptor, seguramente va a poder recordar mejor lo que nosotros le dijimos. Por ello, los relatos son una de las herramientas pedagógicas más eficaces de la historia. Y como hablamos de historias y hablamos de transmitir a través de los relatos, les voy a invitar a pasar al cine, cada uno se va a ubicar en su butaca y vamos a ver un pequeño video. Antes les voy a dar la consigna. Cuando veamos el video de nuestro héroe, el grupo número 1 va a pensar, va a analizar qué dice el cuerpo de nuestro héroe cuando habla. El grupo número 2 va a analizar qué dicen los pensamientos de nuestro héroe y el grupo número 3 va a analizar qué dicen sus emociones. Es verdad. Si lo haces bien, lo disfrutas. Disculpe. ¿Cómo estás? Qué bueno que vienes. Quiero hablar contigo. ¿Sí? ¿Podría ser afuera? ¿Entonces lo harás? Sí, empiezo a entrenar mañana. Oye, Rocky, conocí a unas personas. Puedo hacer más dinero con patrocinios. Muchas gracias. Por supuesto, hazlo. Gracias, Rocky. De nada. Sí. ¿Estás nervioso por la pelea? Estoy aterrado. No lo demuestras. No debo hacerlo. Entonces, papá, no tienes que hacerlo. Yo creo que sí. Oye, vivir contigo no ha sido fácil. Las personas me miran, pero te recuerdan a ti. Y ahora con lo que está pasando será peor que nunca. ¿No tiene que serlo? ¡Seguro que sí! Porque tú tienes tu vida, hijo. ¿Con mi apellido? Por eso tengo un buen empleo, papá. Por eso las personas me hablan en primer lugar. Y ahora estaba saliendo adelante. Comenzaba a lograr algo por mí mismo. Y pasa esto. Te lo estoy pidiendo como un favor. No sigas con esto, ¿sí? Porque terminará mal para ti y terminará mal para mí. ¿Sientes que te hago daño? Sí, en cierto modo. Eso es lo único que no quería hacer. Sé que no querías hacerlo, pero esa es la realidad. ¿No te importa lo que piensen de ti? ¿No te molesta que las personas te tomen a broma y que a mí me incluirán en eso? ¿Crees que es correcto? ¡Di algo! No vas a creer esto. Pero cabías aquí. Te levantaba y le decía a tu madre, este niño va a ser el mejor hijo del mundo. Este niño será mejor que cualquier persona del mundo. Y creciste siendo maravilloso. Era genial verte todos los días, era un privilegio. Cuando llegó el momento de que fueras un hombre y enfrentar al mundo, lo hiciste. Pero en algún momento cambiaste. Dejaste de ser tú. Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quién culpar, como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas.
Es un mundo malo y muy salvaje, y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Siempre te amaré sin importar nada. Sin importar lo que pase. Eres mi hijo y mi familia. Eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que empieces a tener fe en ti, no tendrás una vida. No olvides visitar a tu madre. Ahora vamos a ver, antes de terminar, cómo transmitir mejor esa identidad institucional. El primer documento que les recomiendo, que está en el drive de la tarjetita que yo les di al principio, es el Scout.com, que es un manual de formación. Esta es la segunda edición, lo pueden descargar ahí desde el drive. Tienen bastante para leer, pero les recomiendo que lo hagan. Después tenemos el manual de imagen de Scout de Argentina, que también les recomiendo leer y lo pueden descargar desde el drive, donde nos va a enseñar qué tipo de tipografías usar, cómo usar el logo de Scout de Argentina. Esta es una de las páginas del manual que van a ver, cómo usar el logo, que no hay que poner imágenes de fondo, hay que dejar un margen en blanco, hay que respetar ciertos colores. Todo eso nos va a dar el manual de imagen institucional de Scout de Argentina. El primer documento que les dije, que era el Scout.com, es de la Organización Mundial. Este es de Scout de Argentina. Y la tercera herramienta, que es donde vamos a conseguir información de todo tipo, es el sitio web oficial de Scout de Argentina, que habrán notado que recientemente se está actualizando. Por eso muchas secciones todavía tienen errores. Así que paciencia. Pero van a ver principalmente que allá arriba tenemos un menú donde están los grupos Scout de todo el país. Tenemos la biblioteca de recursos que ya estaba en el sitio viejo, donde vamos a encontrar formularios, fichas de inscripción, documentos, libros. Después tenemos el sistema Cruz del Sur, el email asociativo, el acceso al email asociativo. Tenemos un campus que los distintos equipos de formación lo van a ir socializando. Noticias institucionales, el InfoScout, que transmite todas nuestras novedades, por eso yo les hincho todas las semanas para que ustedes me pasen sus novedades a los jefes de grupo, a los directores de distrito, y mandamos al InfoScout para que se conozca en todo el país. El equipo de prensa, hay una sección del museo, de nuestro patrimonio histórico y cultural, sugerencias y el apartado de contáctenos, para que ustedes sepan cómo comunicarse con las autoridades nacionales principalmente. Después tenemos otro menú sobre la institución, quiénes somos, cómo es la estructura, cuáles son las autoridades. ¿Qué hago si quiero ser Scout? Esto es más que nada para hacer captación para aquel que no conoce el movimiento. Otra sección, Soy Scout, con características de nuestro movimiento. Y otra que dice Quiero colaborar, que es para aquellas personas que no tienen ni la más mínima intención de ser Scout, pero que sí de alguna forma quieren colaborar con nuestro movimiento. Esto es lo que nos ofrece el nuevo sitio web. Y de esta forma terminamos con esta
primera parte de comunicación institucional. Muchas gracias a todos por su atención.